tiene una distribución muy particular, en donde todo lo que es atrás se refiere a recepción de estímulos y todo lo que es adelante es emisión de estímulos. Por ejemplo, si nosotros vemos la parte del cerebro, todo lo que es lóbulo parietal, occipital, la parte trasera del temporal, es recepción de estímulos, ¿no? O sea, ahí también va la recepción de los estímulos externos, como puede ser la parte de la visión, en la parte occipital, temporal, la audición, parietal, la parte de sensibilidad táctil, y todo lo que es adelante es todo lo que tiene que ver con efectuar, ¿no? Acción. Por eso el frontal es movimiento, es pensamiento, funciones ejecutivas, o sea, todo lo que tiene que hacer, ¿no? Y en la médula es lo mismo, vamos a ver que la parte de atrás es la recepción de estímulos y la parte de adelante son las neuronas motoras, que son la acción. Por eso, acompáñenme a hacer un seguimiento de cómo va la parte de los estímulos externos hasta llegar al cerebro y todo ese camino que recorren, ¿no? Los estímulos, para luego poder hacer una adecuada evaluación. Entonces, comenzando primero, cuando hacemos la percepción de diferentes estímulos, ya sea no tacto, dolor, vibración, presión, movimiento, todo eso tiene que ver a través de receptores. Entonces, estos receptores son los primeros que se accionan para recibir el estímulo. Luego de esto van a pasar a través, ¿no?, de los receptores a los nervios periféricos. Recuerden que a diferencia, por ejemplo, de la parte motora que parte de aquí y se va hacia afuera, la parte de los estímulos van de afuera y luego recién van al sistema nervioso central. Entonces, de los nervios lo que tenemos que recordar es estos nervios se clasifican, ¿no? Y se clasifican principalmente, como pueden ver acá, ¿no? Pueden ser de diferentes clases, podemos clasificarlo de uno, 2, 3, A, B, C, neuronas alfa, beta, gamma, mielínicas y todo eso. Tiene que ver porque mientras más vaina de mielina tenga, entonces más inicial es su grado. Por ejemplo, las neuronas gamma tienen más mielina que las amielínicas, por ejemplo, que son delgaditas, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver? Que a mayor cantidad de mielina, mayor velocidad de conducción. Por eso la sensibilidad, por ejemplo, que tiene mayor necesidad de que sea más rápido, tiene más vainas de mielina. Por ejemplo, aquí tenemos las alfa y las A beta que tienen que ver con percepción y tacto. Esto quiere decir que cuando uno lo toca, rápido va el estímulo, ¿no? Diferente a las amielínicas, por ejemplo, que la velocidad es muy bajita y esta tiene que ver más con dolor y temperatura. Ya eso a modo de aclarar. Una vez que van de la parte de los nervios periféricos, por ejemplo, hemos visto que aquí puede haber tacto, los receptores se activan, van por el nervio periférico y llegan a esta parte, ¿no? Y entrando por la parte del el ganglio dorsal. Hay un ganglio que recibe, que es la primera neurona, recibe la parte de todos estos estímulos. Y de acá se va a la parte dorsal, donde es el asta dorsal o la parte dorsal de la médula, como habíamos dicho, es donde pueden hacer sinapsis dependiendo del tipo de estímulo, y de ahí van vías ascendentes hacia arriba, ¿ya? Entonces, luego de que van por la parte periférica, pueden ir por la médula por dos diferentes lugares. O entran a la sustancia gris o se mantienen en la sustancia blanca, ¿no? Y esto lo estamos pasando rápidamente porque es solo un repaso para luego poder aplicar. Si es la parte de la sustancia gris, tiene que ver con la sensibilidad termoalgésica. Y si es la parte de la sustancia blanca, donde no la sientes directamente, es los fascículos de Gracil y de Burda, ¿no? Que son otros tipos, ¿no? Entonces, eso lo veremos acá. Dos principales vías de sensibilidad. Esta que es para la parte posterior, que son los fascículos de Gracil y de Burda, que llevan la sensibilidad táctil epicrítica y la propioceptiva consciente, ¿no? La sensibilidad palestésica también. Entonces, viene por acá el estímulo, principalmente de los usos neuromusculares, porque tiene que ver con la posición, ¿no? De saber dónde está la posición del cuerpo y la sensibilidad fina. Entonces, viene aquí a los fascículos posteriores y sin cruzar la línea media, ascienden directamente hasta el bulbo, ¿no? Y estos dos son fascículos delgado y cuneiforme, ¿no? De Gracil y de Burke. Llegan hasta la médula oblongada y de ahí pasan al otro lado.
Y luego ascienden, van por el tálamo al núcleo al ventral posterolateral y de ahí al óvulo parietal, áreas 1, 3, 1, 2, ¿no? Y luego se asocian con otras áreas corticales. En resumen, lo que necesito es que se acuerden de esto, que esta vía se decusa en el bulbo, ¿no? No se decusa en la médula. Eso es muy importante para hacer una interpretación de la sensibilidad. Pero noten que, ay, pasé antes, que el lado, por ejemplo, el lado izquierdo del cerebro controla la sensibilidad del lado derecho, si es que hubiera lesión en el cerebro. Pero si hubiera una lesión en la médula, es del mismo lado. A diferencia de la sensibilidad que es llevada por el fascículo espinotalámico lateral, anterolateral, ¿no? Que es un fascículo anterior y un fascículo lateral. Pero en resumen, igual, ahí el estímulo viene por el ganglio posterior, entra, pero esta se entra a la sustancia gris. Haciendo unos cuantos niveles, pero se decusa en la misma médula. Y de la misma médula asciende, llegando a lo mismo, al núcleo ventral posterolateral del tálamo, y de ahí al lóbulo parietano, a la circunvolución parietal ascendente, áreas 3, 1, 2 de Brodmann, lo mismo, ¿no? Entonces, a diferencia de esta sensibilidad ya se decusa en la médula. Eso es un punto muy importante que tienen que recordar. Entonces, recalcar estos dos puntos para poder evaluar la sensibilidad. ¿Ya? Bueno, otra cosa que tenemos que conocer es la delimitación de los dermatomas, ¿no? Los dermatomas nos dan la sensibilidad de una raíz nerviosa en un determinado segmento del cuerpo. Para no complicarse mucho, lo que se tienen que acordar es a nivel, por ejemplo, del tronco, que el ombligo esté 10, ¿no? O sea, tengan de referencia que el ombligo esté 10 y de ahí vayan contando más o menos los segmentos en partes iguales. Otra parte importante a nivel de los pezones es T4, ¿no? Entonces, los niveles que se encuentren entre medio es solo dividir estos segmentos y calcular. Luego, otra parte es igual en miembros superiores. Noten que el nivel C5 es el que va hasta hombros y de hombros se extiende hasta las manos, pero no son una distribución tan lineal. Noten que el C5 es más anterior y por la cara posterior tenemos C6, ¿no? Que va al pulgar, C7 es casi al medio y C8 es la parte posterior de los últimos dedos de la mano. Y lo mismo la distribución del miembro superior, ¿no? Esto es importante para que esto es importante y esto lo vamos a ver un poquito más en la práctica porque es lo más importante es delimitar, ¿no? Estos segmentos o dermatomas, tanto en el pie, en la mano. Lo que tienen que recordar es puntos específicos, como lo que habíamos dicho del ombligo, de los hombros y de los pezones, ¿no? Puntos de referencia y de ahí vamos a ir viendo. Entonces, para avanzar dentro de lo que habíamos dicho, en resumen, entre el estímulo por los receptores, viene por los nervios periféricos, ganglio dorsal, viene por la médula, dependiendo de la estimulación, puede irse directo y en el bulbo decusar y luego ir al lado contralateral del cerebro, o ya el espinotalámico decusarse y de ahí irse al otro lado del cerebro, ¿no? Ahora, dentro de las modalidades de sensibilidad tenemos la sensibilidad superficial, que quiere decir acá térmica, o sea, se entiende que tiene que ver con el frío y el calor, ¿no? Algésica, que tiene que ver con el dolor, ¿no? O sea, sensibilidad al dolor. La protopática, que tiene que ver con la sensibilidad del tacto grueso, ¿no? O sea, no con cosas finas, sino más cosas gruesas, a diferencia de la táctil epicrítica, que nos ayuda a diferenciar estímulos muy finos. Luego está la sensibilidad profunda. Todos estos términos tienen que irlos conociendo porque nos dicen qué tipo de vía también puede estar alterada. La palestesia quiere decir la sensibilidad vibratoria, ¿no? Esto va a los cordones posteriores. La varestesia quiere decir la sensibilidad al peso, ¿no? Entonces, la varestesia es la presión, el peso que uno siente. La batiestesia se refiere a la posición en la que se encuentra el cuerpo, ¿no? El conocer en qué posición se encuentra. La sinestesia, la sensibilidad al movimiento, ¿no? De sinestesia, que es sinesia, movimiento. Y la barognosia, a diferencia, por ejemplo, de la varestesia, que es solo la sensación del peso, y a la barognosia es la discriminación entre pesos, ¿no? Esto ya, todo lo que tenga que ver con gnosias, como habíamos ya visto en la parte de funciones cerebrales superiores,
tiene que ver un poco más con la integración cortical. Ahora hay algunas que son combinadas, por ejemplo, estas de acá, donde ya se combina tanto profunda y superficial. La estereognosia, que es la capacidad de describir lo que uno está tocando, ¿no? Si, por ejemplo, agarro una moneda, no es el de reconocer la moneda, sino el de describir lo que toca. Y la grafestesia es cuando a alguien se le está haciendo un estímulo de alguna letra o algún dibujo en una parte del cuerpo y que puede interpretar este dibujo. Eso es principalmente. ¿Qué alteraciones sensitivas podemos tener? Tenemos una sensibilidad normal y casi como todo, o está aumentado o está disminuido. Entonces, si está aumentado, lo llamamos o síntomas positivos. Y de los síntomas positivos, el dolor es uno, y especialmente hay que tener en cuenta el dolor neuropático. Tenemos que revisar cuáles son las diferencias entre un dolor neuropático y somático principalmente, porque esto nos puede ayudar mucho a dar un tipo de alteración en el sistema nervioso periférico, ¿no? Para el dolor, siempre recordar el mnemotécnico de Alicia Fredrusa, que quiere decir aparición o localización, intensidad, características, irradiación, atenuantes o agravantes, la frecuencia, la duración y los síntomas asociados. Luego está la parestesia, que son síntomas espontáneos que aparecen sin estímulo, ¿no? Por ejemplo, los hormigueos es algo muy frecuente. Cuando viene un paciente y le dice, siento que tengo hormigueos o punzadas, o sea, que se producen de forma espontánea, esas son parestesias. Disestesia, como dicen, o alteración de la sensibilidad. Entonces es como que alguien le hace un estímulo, presiente un estímulo diferente, no necesariamente doloroso. Hiperestesia es sentir mucho, ¿no? Hiper mucho, entonces alguien se hace un estímulo, pero tiene más estimulación que el que debería. Hiperpatía quiere decir una estimulación exagerada al dolor, a un estímulo doloroso, ¿no? Por ejemplo, un pinchazo de aguja que tendría que doler, pero la persona siente el dolor exagerado. Alodinia es la presencia de dolor ante un estímulo no doloroso. Por ejemplo, que yo toque acá no debería doler, pero a la persona le produce dolor, o que una sábana roce las piernas del paciente y no debería doler eso, pero les produce dolor. Luego están las negativas, que son más sencillas, o está disminuido un poco o completamente, ¿no? La hipoestesia y la anestesia. Algunos patrones, ¿no? de neuropatía periférica son estos, que quiere decir mononeuropatía, quiere decir una fibra nerviosa, ¿no? Por ejemplo, C5 o L5 en una radiculopatía, aunque a veces entra dentro de otra categoría, pero una mononeuropatía, solo un nervio periférico está afectado. Polineuropatía, muchos nervios, ¿no? Generalmente tienen distribución simétrica y bilateral, ¿no? Entonces, la mononeuropatía múltiple, ¿qué quiere decir? Quiere decir un nervio en muchas partes, ¿no? O a veces contiguas, pero diferentes. Puede ser el C7 y el L5, puede ser C4 y C7, ¿no? Entonces, esa es una mononeuropatía múltiple. La plexopatía es todo el plexo, ya sea braquial o lumbar, y la radiculopatía es en la raíz nerviosa, ¿no? Algunos patrones principales. Ya para ir terminando, la aplicabilidad de todo lo que hemos hablado, que eran solo bases, ¿no? Tiene que ver con todo esto que también lo vamos a ver en las prácticas. Cuando nosotros tenemos un paciente que presente alguna alteración sensitiva, tenemos que hacer toda la evaluación buscando todas las modalidades de sensibilidad que hemos hablado y generalmente, si es que son ambas extremidades, ¿no? Ya sean solo inferiores o las cuatro, pero es medio distal, entonces podríamos hablar, se va a traducir en una alteración en la sensibilidad en donde están los cuadraditos. Esto sería el patrón de una polineuropatía, ¿no? Una polineuropatía simétrica y distal, muy frecuente en, por ejemplo, Guillain-Barré o polineuropatía diabética. Un tip, un tip de todo esto sería que casi siempre cuando hay dolor, especialmente si es dolor neuropático, el problema es algo periférico. Muy rara vez una lesión en el sistema nervioso central produce dolor. Como me gusta decir a veces, el cerebro no duele, ¿no? Es como cuando alguien viene a consulta y le dicen, me duele la espalda, y los pacientes creen que duele el pulmón, pero no es así. El cerebro no duele, salvo ciertas excepciones que vamos a ver o mencionar. Entonces, si hay dolor, especialmente dolor neuropático, pensar en causas periféricas, ¿no? Especialmente si es simétrico y si es distal.
Ahora, cuando, por ejemplo, hay la alteración de solo todo un brazo, ¿dónde estará todo lo común? Generalmente en la parte del plexo. Entonces, este es el patrón de una plexopatía, ¿no? O sea, pero tiene que haber alteración de la sensibilidad de toda la extremidad. Si es que bueno, tal vez no se ve muy bien, pero aquí se ve la afectación de solo un nervio. Este es el patrón de una mononeuropatía. Entonces, si nosotros hacemos la evaluación de todos los dermatomas, solo en uno se altera y este sería el patrón, ¿no? De una mononeuropatía. Ahora acá es el mismo paciente, pero que luego ha presentado otra mononeuropatía acá, ¿no? Entonces a esto se le conoce como mononeuropatía múltiple, muy, muy frecuente a veces en vasculitis ANCA, ¿no? Que puede presentarse de esa forma, u otras autoinmunes, un montón de enfermedades que pueden presentar eso. Esos eran los patrones de lesión periférica, ¿no? Neuropatías periféricas. ¿Qué pasa si es que hay una alteración en la parte central? Si, por ejemplo, tenemos una lesión en médula y compromete toda la médula, aparte de los síntomas que ya han conversado los otros doctores de síntomas motores, reflejos, demás, si es que solo la parte de la sensibilidad, si es que afecta a toda la médula, entonces va a haber una alteración de la sensibilidad desde el nivel medular hacia abajo, o sea, en esta parte, en la parte casi dorsal, ambos miembros inferiores, ¿no? Tanto de la modalidad superficial como de la modalidad profunda. Porque recordemos que en los cordones posteriores están la sensibilidad de táctil epicrítica, palestésica, y la termoalgésica en la sustancia gris. Si es que el nivel o el daño fuera más arriba, pues ya va a haber una alteración en las cuatro extremidades, ¿no? Con esta misma modalidad. Si es que, por ejemplo, hubiera más que todo el predominio de la lesión de una mitad de la médula, la alteración de la sensibilidad va a ser, y por esto era importante lo de las vías, hemos dicho que el cordón posterior no se decusa hasta llegar al bulbo. Por lo tanto, la sensibilidad palestésica, táctil epicrítica va a ser del mismo lado, ¿no? Por ejemplo, aquí la lesión es derecha. Entonces, aquí no va a sentir vibración el paciente ni mucha discriminación fina por la afectación de los cordones posteriores. Sin embargo, la sustancia gris, el espinotalámico, se decusa en la misma médula. Por lo tanto, va a dar una hipoestesia termoalgésica del lado contrario. Y eso es lo que se va a ver en una lesión de la mitad de la médula. ¿Qué pasaría si es que la lesión fuera solo al centro de la parte medular? Entonces esto es muy interesante, por ejemplo, en las siringomielias, esto se llama nivel medular suspendido, que es muy frecuente en la parte cervical, donde afecta en la parte de la decusación de los espinotalámicos, pero deja libre al cordón posterior. Entonces, y otras vías que van a los miembros inferiores. Entonces, generalmente se ve una alteración en la parte torácica que puede llegar a extremidades superiores, pero la parte de abajo está conservada, ¿no? En miembros inferiores. Esto es un nivel medular suspendido. En ocasiones, este tipo de lesiones también puede causar dolor, ¿no? Que sería una causa central del dolor que no es muy frecuente, ¿no? Porque casi como les decía, si hay dolor, es más orienta a algo periférico. Si es que hay algo de lesión solo del cordón posterior, pues solo va a haber alteración de la sensibilidad táctil epicrítica y palestésica, ¿no? Y la termoalgésica va a estar conservada. Esto se veía en tabes dorsal como en sífilis. Actualmente en lo que más tendríamos que encontrar es en deficiencia de vitamina B12. ¿Y qué pasaría si está en tronco? ¿No? Si está en tronco la lesión, pues hemos dicho que ya a nivel del tronco se decusan, bueno, ya están decusadas todas las fibras, por lo tanto, si es derecha la lesión, el lado izquierdo va a estar con la alteración sensitiva, pero ¿qué nos va a guiar que sea en tronco? Alteración de un par craneal. Es muy raro que en tronco solo se lesione una vía sensitiva. No es imposible porque hay algunos síndromes lacunares sensitivos puros, pero es muy poco probable, ¿no? Entonces siempre va a estar acompañado de un par y eso nos va a dar la localización. Si está más a nivel cerebral, tenemos, ¿no? Bueno, está esta cabecita inclinada, pero digamos que este es el lado derecho que está alterado, el lado izquierdo va a estar afectado. Y mientras más cortical sea, más
alteración de la sensibilidad combinada, a ver, por ejemplo, las agnosias, ¿no? Lo que decíamos, agrafognosias, ya, recepción de sensibilidad compleja. Sí, en cambio, si fuera, no sé, cápsula interna, va a ser más solo sensibilidad pura, ya no la interpretación de la sensibilidad, que eso es más complejo y más cortical. Ac- am, Aprovechando este punto, si es que hay una lesión, por ejemplo, un ACV hemorrágico, un ACV isquémico, que dañe el tálamo, es de las otras lesiones centrales que puede producir dolor. Generalmente produce alteración de la sensibilidad de un lado y dolor en ese lado, ¿no? En el lado afectado. El síndrome de Desgerin-Rose, que es un síndrome talámico que produce dolor, ¿no? Si se lesiona el tálamo, es de las pocas lesiones cerebrales que producen dolor. Otras lesiones que habíamos hablado es solo alteración de hipoestesias o anestesias. Para concluir, bueno, no tiene mucho al tema, pero quisiera aprovechar este artículo que ha salido el mes pasado. ¿Qué hacer si un paciente tiene un problema sensitivo? No hay mucho que hacer en realidad si es que son síntomas negativos, no existe medicamento que ayude. Y si es que hubiera síntomas positivos, todas estas alteraciones, según este artículo, ¿cuáles son los más efectivos? Aquí tenemos, por ejemplo, los alfa-betaligandos, que son la pregabalina. Tenemos antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la recaptación de serotonina. O sea, la mejor evidencia para tratar toda alteración sensitiva, especialmente de neuropatía periférica, tiene que ver con usar pregabalina, gabapentina, amitriptilina y duloxetina y venlafaxina, ¿no? Eso es lo que se ha visto en esto, y eso que ni siquiera son una recomendación tan fuerte, pero es lo mejor que se tiene. Y bueno, eso es más que todo el repaso que quería mostrarles. Muchas gracias por su atención. No sé si tuvieran alguna pregunta.